Nuestra siguiente panelista, que ya puede comenzar a preparar su presentación, es experta en Derecho Minero. Se trata de Verónica Barahona, a quien ya le voy a solicitar que vaya conectando su audio y también le vamos a transferir ahí para que pueda iniciar su participación mientras yo la presento. Bien, como les comentaba, se trata de Verónica Barahona del Pedregal. Ella es abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con un posgrado y magíster en Derecho de Minería y otro en Derecho de Aguas de la Universidad de Atacama. Hoy es superintendenta legal de Glencore Chile, empresa suiza que explota y comercializa minerales metálicos y no metálicos. En primer lugar, quiero agradecer a Repolso Sostenible y a Leonardo Pizarro por haberme invitado a participar en este interesante seminario. Yo voy a darles una visión general sobre la gestión del recurso hídrico, obviamente desde el punto de vista de una abogada, no tan técnica como lo hizo Carolina Espinosa, pero desde el punto de vista de una abogada y de lo que he aprendido durante todos estos años de cómo hacer mejor una gestión del recurso hídrico. Quiero compartir con ustedes que muchos de los datos que he usado en esta presentación los he extractado de estudios que ha hecho el Consejo Minero, que lleva una plataforma de las aguas en el sector minero y en otros sectores, y del diagnóstico y conclusiones a que ha llegado la Mesa del Agua, que es una entidad creada por este gobierno precisamente para ver de qué forma nos enfrentamos hacia los problemas de escasez del recurso hídrico. Bueno, como todos sabemos, el agua es clave para todos los sectores productivos y sin duda constituye un recurso estratégico, por lo que en cualquier actividad económica y en cualquier circunstancia se debe tener presente la eficiencia del uso de este recurso. Para gestionar el agua en forma sustentable, estimo de gran utilidad considerar los instrumentos legales, económicos y administrativos con los que contamos, de manera a hacer compatible la inversión, el medio ambiente y las necesidades socioculturales de los chilenos y las chilenas. Por eso, para comprender mejor lo expuesto, vamos a analizar cómo tenemos estructurado jurídicamente los derechos de aprovechamiento de aguas en nuestra legislación. En primer lugar, la Constitución Política, el Código de Aguas, el Código de Minería, y también me voy a referir brevemente a la institucionalidad que nos ampara para la gestión del recurso hídrico. El artículo 19, número 24 de la Constitución Política, que establece el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales, en su inciso final se refiere a los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocido o constituido en conformidad a la ley, que otorgará a sus titulares la propiedad sobre ellos. Es importante esto porque en la actualidad, y de acuerdo a esta Constitución, y de acuerdo al Código de Aguas vigente, los titulares tienen la propiedad de los derechos de agua. Más adelante vamos a ver que es una de las posibles reformas que se está proponiendo en el futuro Código de Aguas. Por lo tanto, en este artículo se le entrega a los particulares el derecho de propiedad sobre los derechos de aprovechamiento. Ellos pueden usar, gozar y disponer de ellos, solo con la limitación de su función social. El Código de Aguas, por su parte, en su artículo 5, dispone que las aguas son bienes nacionales de uso público y se otorga a los particulares el derecho a aprovechamiento de ellas en conformidad a las disposiciones de este Código. ¿Quién entrega los derechos de aprovechamiento? La Dirección General de Aguas, previa constatación de que hay disponibilidad de agua, y con esta entrega de estos derechos de aprovechamiento no se afecta a los derechos de terceros. Quiero hacer presente que el Código de Aguas vigente es del año 81, que desde el año 90 a la fecha, todos los gobiernos han tenido sobre la mesa la discusión de modificaciones y adecuaciones a la realidad actual, que se han presentado diversas iniciativas y que desde el 2013 a la fecha se tramita en el Congreso Nacional una reforma al Código de Aguas que esperemos que algún día tenga luz verde. En relación a la institucionalidad, ¿qué institucionalidad nos rige, que nos administra, fiscaliza y otorga los derechos de aprovechamiento? Es la Dirección General de Aguas, dependiente del Ministerio de Obras Públicas, que como dije es el organismo encargado de entregar los derechos de aprovechamiento según la disponibilidad y lleva un catastro público de aguas. Esta institucionalidad ha presentado una serie de falencias a lo largo de su existencia.
que han sido identificadas de manera general en diversos estudios, que fundamentalmente podemos destacar entre ellas que hay una falta de consolidación e integración de la información generada por las instituciones involucradas en la gestión del agua, una inadecuada delimitación y coordinación de las funciones del organismo, con lo que suele producirse una superposición de competencias. Hay una ausencia de una autoridad superior que coordine toda la gestión del recurso hídrico de parte del Estado, y falta de coordinación de los actores responsables de la gestión del agua a nivel local. Estas son algunas de las falencias que se han detectado en la Dirección General de Aguas, que en general ha hecho esfuerzos por ir adecuándose, pero la falta de recursos y la falta de creo que interés también de político y económico de los distintos gobiernos por darle la importancia que tiene, sobre todo en este momento. ¿Cómo se responde? ¿Es suficiente la Dirección General de Agua? Hemos visto que no. Se han hecho dos propuestas: crear una Secretaría de Recursos Hídricos del Agua o bien una Agencia Nacional del Agua. ¿Cuál es el contexto actual? La escasez del agua en el mundo, y especialmente en Chile, está directamente asociada al cambio climático y a la sequía que nos ha impactado durante los últimos años, especialmente en la región del centro y norte del país, y en la región norte-sur, dijéramos. Pero yo me voy a referir, para entender mejor, qué fuentes de agua se han visto afectadas o impactadas a las aguas continentales, sean estas superficiales o subterráneas. Tanto los gobiernos de la presidenta Michelle Bachelet como el actual presidente Sebastián Piñera han creado instancias de diagnóstico y trabajo para enfrentar de mejor forma la sequía que ha vivido nuestro país, que ha sido la más grande desde que se tenga registro, como ya dije, impactando a varias regiones del país. La actual administración del presidente Piñera creó la Mesa del Agua, con actores del mundo público y privado, y ha tenido como misión la búsqueda de soluciones de mediano y largo plazo para enfrentar la crisis hídrica. ¿Cuáles son los objetivos que orientan a esta Mesa del Agua? Primero, establecer los contenidos centrales de una política hídrica de largo plazo. Segundo, proponerles una infraestructura hídrica necesaria y la forma de gestión de las cuencas en el mediano y largo plazo. Como dije, no solo hay que diseñar una política a largo plazo, sino tener la infraestructura necesaria para poder enfrentar esa política. Y por último, definir los principios básicos del marco legal e institucional para su política hídrica a largo plazo. Como primera tarea, los integrantes de la mesa se abocan a la elaboración de un diagnóstico del agua en Chile. Precisamente por la importancia que tiene su uso eficiente y la responsabilidad que le entrega a los usuarios, es que se ha intentado introducir modificaciones al Código de Aguas por estimarse que ya no cumple con la realidad actual. Tal como les dije, desde el año 2013 se tramita en el Congreso una reforma al Código de Aguas, la que ha sido tremendamente discutida porque ha tenido que responder a distintos intereses, a distintas prioridades. Normalmente los sectores que usan el agua, como veremos más adelante, no están de acuerdo sobre los impactos que pueda tener en sus derechos de aprovechamiento. Voy a usar un cuadro que, si a ustedes les parece bastante antiguo, pero que en proporción a lo que usa cada sector no hay muchas variaciones. Se los quiero decir con toda sinceridad. Busqué lo más actualizado posible, pero es más o menos la proporción que usan cada uno de los sectores. Como podemos ver, el 72% está destinado a la agricultura. Si bien la agricultura se ha modernizado, usa riesgo tecnificado hoy día, ha tratado de hacer todos los esfuerzos por hacer un uso eficiente del agua, ocupa alrededor de un 72% de la disponibilidad del agua continental, lo que es bastante. Entre un 11,8% y un 12% es el agua potable, que es aquella que es el agua de subsistencia que necesitan las personas para su salubridad, para su higiene, para sus servicios sanitarios, y esa más o menos entre un 11 y un 12%. El 6, más o menos un 6% lo ocupa el sector industrial, y la minería ocupa alrededor de un 4,5%, de un 4 y un 4,5%. Perdón, un 4%. La minería, en este sentido, ¿qué medidas han adoptado para el uso eficiente del agua?
La Dirección General de Agua ha realizado esfuerzos para ordenar la disponibilidad y el otorgamiento de los derechos de aprovechamiento, porque tal como les dije al principio, la Dirección General de Agua no puede otorgar más derechos de aprovechamiento que aquellos de la disponibilidad de agua que tiene. Eso ha sido uno de los grandes problemas que hemos tenido, que en general, no en general, pero muchas veces se han otorgado más derechos de aprovechamiento que la disponibilidad, o hay sectores o titulares que han pedido derechos de aprovechamiento que no los utilizan posteriormente. Por eso desde el año 2005 se impuso una patente por el no uso. ¿Qué significa esto? Que las personas que no usan el derecho de aprovechamiento que han solicitado o lo devuelven o pagan una patente, con el objeto de maximizar el uso del recurso. La Dirección General de Aguas llega, como les dije, un catastro público de los derechos de aprovechamiento, ha tratado de implementar su equipo profesionales y su coordinación con los otros organismos y la patente por el no uso que ya les dije. ¿Qué ha hecho la minería? Bueno, la minería ha diversificado bastante el uso de este recurso. El 22% de la agua que usa es continental, el 6% es agua de mar, ya sea directo o desalinizada, y el 72% es agua recirculada. Respecto al agua de mar, yo quiero decir que la minería hizo grandes esfuerzos porque instalar plantas desalinizadoras no es gratis. Hay que trasladar el agua de mar a través de callerías hacia la cordillera donde están instaladas nuestras faenas mineras. Eso ha sido una inversión bastante fuerte. Y por otro lado, tampoco puede usar en todos sus procesos el agua de mar sin colar, dijéramos, la sal que lleva involucrada. Yo aquí creo que la minería ha sido pionera en implementar el uso del agua de mar. Yo les quiero decir que respecto al porcentaje que dije que usaba la minería, es un promedio, porque depende de la región. De acuerdo a estudios del Consejo Minero, y lo voy a leer, por ejemplo, la región de Tarapacá ocupa un 17% del agua, la región de Antofagasta un 50%, Atacama un 12%, por eso que sacamos promedios, pero las regiones del norte ocupan un porcentaje mucho mayor del agua. Por otra parte, cobra especial importancia la medición de la mejor eficiencia en el uso del agua asociada a la tecnificación del riego, a lo que se ha hecho en el sector industrial, a la reducción de pérdidas en las empresas sanitarias, y la reforma del Código de Aguas, que se los he mencionado varias veces, ve con especial preocupación cómo pueden dictaminar normas que nos lleven al uso eficiente debido a lo escaso que es este recurso hoy día. ¿Qué cambios han propuesto para el Código de Agua? Como sabemos, el agua es declarado un bien nacional de uso público, lo que lleva a que su dominio y uso pertenece a todos los habitantes de la nación, y le entrega un ejercicio a los concesionarios del derecho a aprovechamiento. Estos últimos se encuentran regidos por el actual Código y la actual Constitución. Coincidente con lo anterior, la propuesta que se ha hecho ya no se refiere al dueño, sino que se refiere al titular a quienes se le entrega una concesión. Esto es bien importante tenerlo en cuenta. No sabemos si se va a aprobar, porque es una propuesta que se ha hecho al Código de Minería, al Código de Agua. Esto ha traído mucha discusión, porque hay titulares que dicen, ¿por qué voy a perder mi derecho a aprovechamiento si es mío? Yo lo puedo vender, lo puedo transar en el mercado, lo puedo usar cuando quiera, pero bueno, dada la escasez del recurso, eso no va a poder ser tan así en el futuro. Por otro lado, se ha priorizado el uso humano de subsistencia y saneamiento. Se establece que el agua potable y el saneamiento es un derecho esencial e irrenunciable, que debe ser garantizado por el Estado. Algunos piensan que en el próximo proceso constituyente puede ser incorporado como un derecho humano fundamental, porque nosotros nos imaginaríamos hoy día una población que le falte el agua. Esto sí es posible. Nosotros tenemos poblaciones en el norte o al interior de pequeños villorrios que aún no cuentan con agua potable y tienen que usar agua en camiones aljibes, lo que nos parece una aberración en el siglo XXI. Por otra parte, se propone en el nuevo código fijar límites al derecho a aprovechamiento, eliminando lo que se decía, su comercio y transabilidad de los derechos de agua, regulando su aprovechamiento. Incorpora la posibilidad de extinguir total o parcialmente los derechos de aprovechamiento si su titular no hace uso efectivo de acuerdo a lo establecido por la ley. Tal como les dije, si se piden derechos de aprovechamiento,
obviamente la Dirección General de Aguas tiene que verificar y fiscalizar que ese derecho se está usando realmente para los fines que se solicitó, de lo contrario puede o exigir su devolución o pedir una patente. Esos derechos de aprovechamiento no solo se deben registrar en la Dirección General de Aguas, sino también en el registro de aguas del Conservador de Bienes Raíces. Le entrega además la facultad a la Dirección General de Aguas de expropiar esos derechos cuando no existan otros medios para obtener el agua y satisfacer las necesidades domésticas. Miren qué importante. Esto es muy importante porque le permite a la Dirección General de Aguas asegurar que toda la población tenga derecho a este recurso básico. En relación a, voy aquí a hacer una excepción a las aguas del minero. Las aguas del minero son aquellas que se encuentran con motivo de la realización de labores mineras. Si bien en el pasado las aguas del minero se encontraban y se usaban en el desarrollo de la faena minera, y la verdad que muchas veces era necesario desaguar las faenas mineras porque si no, no se podía trabajar. Bueno, hoy día la Dirección General de Aguas ha pedido que se registre los derechos de aprovechar el agua encontrada con motivo de las exploraciones o trabajos mineros, pero no solo eso, sino que tiene que justificar el uso y en caso de peligro de sustentabilidad del acuífero puede también limitar su uso. El sector minero, consciente de la escasez del agua y la necesidad que hay en nuestro país, no ha puesto inconveniente a esta propuesta. Por lo tanto, hemos tenido reuniones en el Consejo Minero y conversaciones con la Dirección General de Agua, y en este sentido no ha puesto ningún inconveniente. Otra propuesta es que los nuevos derechos, los nuevos y los antiguos, se extinguen si no se usan. Esto también ha sido tremendamente discutido en la propuesta del Código de Aguas porque estiman que sí. Yo tengo la propiedad de un derecho a aprovechamiento, si no lo uso podré pagar una patente, pero de ahí a que se me extinga, se ha puesto que si durante 5 años no se usan, se puede suspender su utilización. Y los cambios cualquier cambio en el uso del agua debe también informarse a la DGA. Yo les he esbozado aquí los principales cambios que se están discutiendo en la nueva reforma del Código de Agua. No les he puesto aquí todos, porque es muy largo, pero las principales reformas que son las que han traído más discusión, fundamentalmente en el ámbito minero y en el ámbito de los sectores que usan el agua, especialmente el sector agrícola, el sector industrial, el sector eléctrico. No nos olvidemos que años atrás el sector eléctrico, nosotros tenemos generación hídrica, pedía en exceso derechos de aprovechamiento de agua para poder generar la electricidad, y posteriormente, cuando se instaló la patente por el no uso, devolvieron muchos derechos de aprovechamiento que no los estaban usando. Me parece un acto de responsabilidad nacional. Bueno, según un estudio realizado por el Consejo Minero, y aquí quiero diferir un poco con lo que expuso Carolina, el consumo del agua continental tendría una disminución de un 6% respecto al consumo actual. Ella en su exposición, según una tabla de Cochilco, dice que no va a disminuir en el sector minero. Y yo creo que va a aumentar en una proporción mucho mayor el uso del agua de mar, por razones obvias, porque ya no vamos a tener disponibilidad de aguas continentales, la minería necesita agua para el desarrollo de su faena, pero no nos queda más remedio que acudir a las posibilidades existentes. Al 2030 se espera que el agua de mar represente un 47% del agua consumida por la minería. Yo aquí quiero terminar haciendo una reflexión final. Como les he dicho, les he expuesto en términos muy generales lo que es la parte legal que ampara y la institucionalidad los derechos de aprovechamiento de agua para poder hacer una gestión más eficiente. Ojalá podamos seguir avanzando en propuestas y conductas que nos lleven a cumplir con los objetivos señalados. Pero creo que aquí hay una reflexión final. Este periodo que hemos tenido y cuando pasemos a la pospandemia, que se ha hablado tanto, creo que vamos a tener que cambiar la forma de pensar de muchos recursos que son indispensables para la vida de los seres humanos. De partida yo creo que tenemos que incorporar en la educación de los niños y niñas el uso del agua, el uso eficiente, el medio ambiente, las riquezas del país,
porque los niños y niñas tienen que formarse de una forma distinta. Hoy día nos hacen una propaganda que me parece lógica, que nos lavemos las manos, que la higiene es muy importante para evitar contaminarnos. Hay sectores de Chile donde no llega el agua potable. ¿Cómo lo hace esa gente? Y hay otros sectores donde tienen abundancia y a lo mejor se lavan las manos y dejan corriendo la llave del agua. Yo creo que ahí tenemos que empezar a hacer una educación con nuestros niños y niñas, enseñarles que el agua es un recurso escaso en el mundo, que es necesario para la vida y la subsistencia de los seres humanos, y por lo tanto tenemos que enseñar cómo usar este recurso tan necesario para la vida y el desarrollo de los seres humanos. Bueno, he querido, Leonardo, hacer un resumen bastante general de lo que significa la parte legal y la parte jurídica de la gestión del recurso hídrico. Espero no haberlos lateado con mucho artículo, y fue evidentemente de carácter general porque los especialistas más técnicos podrán hacer las precisiones de ese tipo. Muchas gracias. En absoluto, Verónica, ha sido una presentación tremenda, muy contundente pese a lo genérico que dices que podría ser.